calculando, yo creo que da para terminar el lunes, así tal vez no, ya no pasaríamos el martes y directamente el miércoles daríamos el examen. Ya, pero todo está sujeto a que podamos avanzar en buen ritmo hoy día y el lunes. Por último, el lunes ver hasta dónde podemos eh, abarcar y yo creo, apretando el acelerador un poquito, da para de hoy día y el lunes estudiar, perdón, avanzar y ya ustedes el día martes tengan libre y el miércoles directamente nos veamos en el examen. Ya, pues vamos a intentar, vamos a hacer todo lo que se pueda. Pero también necesito, jóvenes, que ustedes pregunten cualquier duda que ustedes tengan. Ustedes me interrumpan y pregunten para que no quede nada pendiente, porque de ahí va a hacer su examen. ¿Ya? Listo, doctor. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema del tema que estamos viendo. Ya. ¿Qué dice en esta diapositiva? ¿Pueden leer? Mecanismo letal, doctor. Ya. Ahora en esta otra, Diagnósticos de problemas médicos forenses. en esta otra, Examen cadavérico. ya. Entonces está funcionando ya bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces habíamos visto la horcadura. La horcadura habíamos visto que es uno de los temas más importantes también, igual que las lesiones de la traumatología en medicina legal, toda vez que tiene mucho que ver con los temas y con los casos que ustedes van a ver, ¿no? Van a ver, lo van a llevar a ustedes, tal vez cuando estén haciendo en provincia, cuando estén en lugares lejanos, o cuando ustedes estén en consultorios de emergencia, en hospitales, en consulta de emergencia, les van a traer pacientes con signos de asfixia o asfixiados. Entonces ustedes tienen que saber reconocer cuáles son esos signos de la asfixia. Por eso es que tenemos que eh, el mecanismo letal, o sea, lo que le va a causar la muerte a una persona en la asfixia, es la oclusión de la vía respiratoria o la retropulsión de la lengua. Es decir, que significa que la lengua se hace como un nudo y queda ahí atorada incluso como cuerpo extraño, porque se va a aplicar en la pared posterior de la faringe al ser empujada hacia atrás por la presión del lazo del hueso hioide. Eso, aquí estamos hablando una horcadura por lazo. También se va a producir, habíamos hablado de una anoxia encefálica. Ojo que estos son los cuatro mecanismos que van a producir la muerte en una ahorcadura. Ya los que pensaban que solamente la obstrucción y la compresión del cuello podía producir la muerte, ahora ya saben que son cuatro los mecanismos. Uno, la anoxia, que es por la compresión del cuello y por el cambio de posición de la lengua que se va a la parte posterior de de la faringe. Ese es uno. El otro es la anoxia encefálica, que resulta como consecuencia de la compresión de las arterias del cuello que ocasionan una anoxia encefálica. Es una pérdida de oxígeno en el cerebro por la presión del lazo que se origina en los vasos del cuello. Y esa anoxia encefálica va a producir una muerte cerebral y esa muerte cerebral después va a producir un paro cardiorrespiratorio. El tercer mecanismo es la inhibición refleja que decíamos, que es poco frecuente, pero como mecanismo letal se debe considerar el paro cardíaco por un problema o un bloqueo vagal. Sí,
se produce el bloqueo del nervio vago, que es el que va a producir la transmisión encefálica eh, de la respiración, del reflejo de la respiración. Por lo tanto, aquí el paro o la muerte no se da por la anoxia, sino por la inhibición refleja. Y por último, el cuarto mecanismo sería la lesión medular, que hablábamos cuando se produce una ahorcadura en la que hay una caída libre del cuerpo. Si una persona que se puede anudar una cuerda o un alambre, algo duro, un lazo duro. Sí, habíamos hablado de dos tipos de lazos, lazos blandos y lazos duros, ¿no? En el lazo, en este caso, tenía que ser un lazo duro, cable de electricidad, un alambre de cobre, ¿no? Algún elemento que sea cortante, que sea muy duro, que en el momento en que la persona se anude eso al cuello y luego se lance al vacío en la caída libre, por la misma velocidad del cuerpo se produzca, hablamos aquí, la sección, o sea, la lesión medular, el corte de la médula, eh, el mecanismo eh, traumático que se produce en el cuello. Eso nuevamente, les digo, se puede ver a personas que se han anudado en el cuello un cable eléctrico, un alambre de cobre, un alambre de acero al cuello, queriendo quitarse la vida, ¿no? O porque no consiguieron un lazo blando, no consiguieron una cuerda normal, una soga, ¿no? O en caso que también nosotros hemos visto de trabajadores de la construcción, o sea, albañiles que se entran eh, que se suben a trabajar a pisos elevados de una construcción y que por accidente, sin darse cuenta, se vuelven el cuello en alguna cuerda y luego tropiezan y caen al vacío en el edificio y el cuerpo queda colgando a gran altura por la altura del, del cuerpo, se da una precipitación de altura y el cuerpo queda suspendido a varios metros de altura y se da un sacudón el, el cuerpo en el momento en que alcanza el límite de cuerda y eso puede producir una lesión medular. ¿Ya? Entonces, estos son los cuatro mecanismos. Ya, cuidado con el examen o cualquier parte diciendo que la única forma en que se produce la lesión en el cuello es perdón, el único mecanismo de muerte es la anoxia, o sea, la pérdida de oxígeno. Aquí están, que ahora ustedes saben que ya hay cuatro mecanismos. ¿Ya está claro aquí? Sí, doctor. Bueno, entonces, los diagnósticos de problemas legales tendríamos que ver que va a dejar este tipo de muerte una impronta. ¿Qué es una impronta? Es una huella. Esa impronta se va a ver como una depresión longitudinal que en el cuello, que normalmente va a tener una dirección oblicua, ascendente, de abajo hacia arriba, dirigida hacia el nudo. La profundidad va a ser variable dependiendo cuál ha sido el lazo, si es un lazo blando, si es un lazo duro. La continuidad de esta impronta en el cuello va a ser que va a envolver casi totalmente el cuello, solamente va a estar interrumpido a nivel del nudo, el lugar donde se hace el nudo del lazo. Normalmente va a ser único, va a ser un solo lazo, es decir, una sola marca. Eso se llama surco equimótico. Ese es el nombre que recibe el circo de ahorcadura. Surco equimótico de ahorcadura. Se ve como una equimosis. Normalmente va a ser único, pero hay personas que para asegurarse de que van a producir la muerte, sobre todo en los suicidios, van a dar dos o tres vueltas en el cuello al lazo. Entonces pueden haber dos hasta tres improntas.
La situación habitualmente va a estar por encima del cartílago tiroides, y por la manzana de Adán. Ok, tocamos en el cuello, en la parte anterior, ahí está. Y el aspecto de fondo casi siempre es apergaminado. ¿Qué significa apergaminado? La piel tiene una piel así como de un papel arrugado, un pergamino. Eso ya cuando veamos las fotografías le vamos a mostrar. En el examen cadavérico, ¿qué es lo que vamos a ver, jóvenes, en una persona con ahorcadura? Vamos a ver una condensación del tejido celular subcutáneo a nivel del surco, línea argentina que se llama, ¿no? Va a tener una coloración entre violácea y platinada, por eso se llama línea argentina. También vamos a ver infiltraciones hemorrágicas en los músculos y la adventicia de los vasos sanguíneos, que es el signo de Martin. Van a haber desgarros en la capa interna de los vasos, principalmente en las arterias carótidas. Este es un signo que se ve en la anatomía patológica, que se llama el signo de Amusat. También el mismo signo vamos a ver en las yugulares internas, pero aquí se va a llamar signo de Otto. Como les había dicho en clases anteriores, también vamos a ver las rupturas de las astas mayores del hueso hioides y de las superiores del cartílago tiroides. ¿Sí? Va a haber una fractura del hueso hioides. En casos en los cuales no haya la seguridad de que ha sido muerte por asfixia por ahorcadura, entonces muchas veces vamos a tener que ver a los cadáveres eh, pidiéndole una muestra de anatomía patológica, es decir, sacamos los huesos, perdón, todo el tejido blando del cuello y lo mandamos a la anatomía patológica para que el patólogo pueda hacer una disecación del hueso hioides, pueda cortar el hueso hioides y lo pueda ver en el laboratorio para ver si está fracturado. La fractura del hueso hioides no es un signo inequívoco de que ha habido una, eh, una asfixia por ahorcadura. También vamos a tener los desgarros musculares o vasculares que se pueden dar a nivel de todos los tejidos del cuello como consecuencia de un cadáver. Pero esto se da en el ser vivo. Estos infiltrados, incluso pueden haber hematomas que se den en el cuello, se van a dar en el cadáver con vida y no en el muerto. Por eso es que también es importante que cuando nosotros hacemos una autopsia, poder ver si las lesiones que tiene el cadáver son lesiones vitales o son lesiones no vitales. Por eso decíamos que el músculo y el tejido eh, de la piel, los tejidos que circundan a la piel hacia adentro, son muy vascularizados, tienen mucha sangre. Por lo tanto, cuando se da una agresión, se va a dar todos los fenómenos de equimosis, hematoma, todo lo que habíamos visto. Y esto no se va a dar en el cadáver, porque el cadáver ya no forma equimosis, ya no forma hematoma. Entre los problemas médicos forenses, vamos a tener la confirmación de ver si se trata de una muerte violenta, la etiología médico-legal si es homicida, suicida o accidental. Habíamos visto que en nuestro medio, en nuestro país, la etiología más frecuente, ¿cuál es? A ver, ¿alguien se acuerda de la ahorcadura? ¿Es homicida, suicida o accidental? Suicida. Suicida, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo apellida? Yo, Segarra. A ver, yo voy a buscar yo. Segarra. Marinela Segarra, ¿no? Ya, bueno, bien, Marinela. Entonces, la etiología más frecuente es la homicida, perdón, suicida. Y en segundo lugar estaría la accidental. En tercer lugar estaría la homicida.
Las causas de la muerte, bueno, tenemos que establecer si la causa de muerte fue por el mecanismo asfíctico o por cualquiera de los otros mecanismos que habíamos visto. ¿Cuáles eran esos mecanismos? La anoxia, la anoxia encefálica, la inhibición refleja o la lesión muscular. Entonces, no solamente a poner la causa de muerte, no solamente vamos a poner asfixia mecánica por estrangulación, ¿no? Tenemos que darle su nombre y apellido, poner asfixia pero por ahorcadura, asfixia por ahorcadura, por anoxia, o asfixia por ahorcadura, por anoxia encefálica, si vemos que ese ha sido, o por inhibición refleja, o por lesión medular, cualquiera de los cuatro, es decir, tenemos que especificar cuál de los cuatro, sí. Después, establecer la data del fallecimiento, eso vamos a ver más adelante al ver el tema de autopsia. Después, determinar la forma rápida o lenta de producirse la muerte, ¿no? Si existen signos de agonía, eso vamos a ver más adelante también. La identidad del plazo. Es importante por eso que cuando se produce la muerte y se hace el levantamiento legal, pidamos a la policía, aunque lo ideal sería que nosotros vayamos a la escena del crimen, hacer nosotros el levantamiento del cadáver, pero dado que no existe la cantidad suficiente de médicos forenses, los medios, normalmente el levantamiento lo hace la policía, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros tendríamos que exigirle a la policía que nos traiga el lazo, o sea, al mismo tiempo que lo trae el cadáver, lo traiga también el lazo. Es más, nosotros siempre le pedimos a la policía que al cadáver cuando que lo traiga sin sacarle el lazo. Ya constate la muerte, simplemente haga un corte del lugar donde estaba sujeto el cuerpo, el lazo, y nos traiga con el lazo puesto en el cuello, para que después no aparezcan situaciones dudosas como que nos traen el cadáver y nos traen con un surco equimótico, por ejemplo, de 2 centímetros en el cuello y el lazo tiene 0,5 centímetros de grosor, nos traen otro lazo, lo cual no, ya nos despierta duda de que si en realidad él ha muerto, esta persona ha fallecido por consecuencia de la ahorcadura, o ha tenido otra causa, o por último, nos están trayendo otro lazo. Entonces, por eso es importante identificar el lazo, incluso con estudios de las fibras del lazo que puedan quedar en la piel del cuello. Puede determinar si la ahorcadura ha sido vital o post-mortem, que también puede haber pasado que primero le hayan quitado la vida y después recién lo hayan colgado. Ya hemos visto en varios casos. Otro aspecto es la investigación toxicológica para ver si esta persona estaba en sus 5 sentidos antes de quitarse la vida, en caso de tratarse de un suicidio. Por eso hay que hacer una investigación toxicológica para ver si no tenía alcohol en la sangre, si no tenía efecto de sustancias, ¿no? Como la cocaína, como el LSD, como la marihuana o cualquier sustancia que pueda producir una alteración de la conciencia de la persona que incluso le puede hacer deprimir. Por ejemplo, muchos de las personas que se quitan la vida bajo efectos del alcohol, porque habíamos hablado que el alcohol, ¿no es cierto?, es eh, eh, una sustancia, y les pregunto ahorita, ¿el alcohol será una sustancia estimulante o depresiva del sistema nervioso central? A ver, ¿quién me dice? ¿El alcohol estimula o deprime el sistema nervioso central? Ambos, Deprime. doctor. Ambos, doctor. Primero estimula y luego deprime. Ya, eso dijo Estimula Junior. ¿Sí? ¿Qué dijo Junior?
Que primero el alcohol estimula y luego deprime. Eso, está bien. ¿Qué dice Robiño? ¿Es cierto? ¿Cuándo estimula? Igualmente, Deprime. doctor, tiene ambos. Primero estimula y luego deprime. Ya, no, es cierto. Ni bien se consume el alcohol, este, estimula. No se produce un estimulante, por eso es que se da las fases del alcohol que vamos a tocarla rapidito en la clase, que vamos a ver cuáles son las fases. En la fase del tigre, después, eh, bueno, sí, lo comparan con un animal, ¿no? Este, porque hay una fase en la que está súper excitado, es, eh, habla por demás, se pone alegre, después estado de depresión, ¿no? Pero justamente en este estado de depresión que entra, es muy susceptible que una persona que tiene problemas económicos, problemas familiares, eh, y ya haya tenido pensamientos suicidas, es fácil que se pueda quitar la vida de una persona. Por eso que normalmente una persona que es identificada con, que tiene personalidad suicida, tiene tendencia suicida, un problema familiar o económico de cualquier tipo, evite consumir alcohol, ¿no? Porque esa persona, eh, sin necesidad de borracharse, simplemente con un poco de alcohol puede entrar en depresión y puede quitarse la vida, porque el alcohol como sustancia, también habíamos visto que tiene muchos efectos. Por ejemplo, a nivel eh, de la esfera de las relaciones de pareja. Eh, a ver, ¿alguien me puede decir cuál es la primera sustancia, cómo se llama esto, que, que produce estimulación sexual, tanto en el hombre como en la mujer? O sea, las que llaman, que tiene su efecto afrodisíaco. ¿Alguien recuerda cuál es la sustancia? ¿Mm? Han oído hablar de los afrodisíacos, ¿cierto? ¿Podría ser el alcohol, chocolate? ¿Escuchado? Ya. Sí, hay muchas sustancias, el alcohol, el chocolate, el café, incluso. Ya, pero se ve que la primera sustancia, la sustancia más conocida como afrodisíaco es el alcohol, joven. Es por eso que en carnavales, por ejemplo, es cuando más se dan el tema de las violaciones en estado de inconsciencia. Es increíble, yo les voy a pasar una estadística el día lunes, donde ustedes van a ver cómo las violaciones en estado de inconsciencia ¿Le sigue picando? se multiplican, se multiplican en el carnaval. ¿Y por qué se multiplican? Porque las personas consumen alcohol, pues, ¿no? Y al consumir alcohol se, se libera las partes altas del sistema nervioso central y salen a aflorar los instintos, la parte instintiva del, del ser humano. Es decir, el ser humano deja liberar su instinto, parte instintiva, se puede decir la parte animal, tiene todo ser humano. Incluso hay una película que habla de eso, de los bajos instintos, ¿cierto? Y al dejar salir los bajos instintos, obviamente va a tener este, van a aflorar instintos sexuales para poder acercarse un hombre a una compañera, alguna amiga que nunca se había animado a hablarle, del mismo modo las mujeres. El problema es que aquí ya entramos al delito, cuando un hombre, aprovechando que una mujer está bajo efectos del alcohol, ¿no? O la droga, se acerca y sabiendo que esa persona no está en sus cinco sentidos, la seduce o se la lleva y tiene relaciones íntimas con esa persona. Después esa persona puede con todo el derecho
poner una denuncia penal contra cualquiera. ¿Sí? ¿No? En el momento que este señor se acercó a mí, había consumido varias latas de cerveza, había tomado de whisky, cualquier bebida alcohólica, y yo no me acuerdo bien y comenzó a hablar conmigo y me llevó y yo perdí el conocimiento, no recuerdo qué pasó. Cuando desperté ya el señor estaba a mi lado, y yo me asusté. Ella con todo el derecho puede decir eso. ¿Qué va a hacer la policía? ¿Qué va a hacer el forense? Va a tomar una muestra de sangre, van a mandarlo al laboratorio y si se confirma, jóvenes, que esta señorita, esta joven, tiene eh, restos de alcohol en la sangre, obviamente, y bueno, aparte en el forense, al hacer el examen ginecológico, confirma que hay presencia de espermatozoides, que hay presencia de PSA en la región vaginal, va a confirmar que hubo relación sexual. Quizá no vea signos de violencia, no va a haber golpes, no va a haber contusiones, equimosis, nada. Solamente va a ver los signos de coito reciente, que se llama. Solamente eso. Y la declaración de la víctima que dice que se la llevaron sin su consentimiento, aprovechando que estaba bajo el efecto del alcohol. Suficiente esas dos pruebas, jóvenes, para que ese señor estuvo con ella pensando que no, que por unos traguitos, que yo me acerqué, que, que nos vimos, que comenzamos a hablar, que fue una relación de mutuo acuerdo. Ya saben, jóvenes, a partir de ahora que las relaciones de mutuo acuerdo bajo efectos del alcohol son de doble filo. Pueden ser denunciados y uno puede ser sentenciado a por lo menos a 10 años de cárcel. Ese delito se llama violación en estado de inconsciencia. ¿Ya? Entonces, es por eso que la investigación toxicológica se tiene que hacer todas las personas y todos los casos. Estamos hablando ahorita de delitos sexuales, pero también en delitos como la asfixia por ahorcadura. Un cadáver, sí o sí, hay que hacerle estudios toxicológicos para decir, se quitó la vida, ya se quitó la vida, pero ¿por qué se quitó la vida? Se quitó la vida porque recibió una mala noticia, porque tuvo eh, una, lo despidieron de su trabajo, tuvo una discusión muy fuerte, o quizá porque tenía algún problema que no era de mucha gravedad, pero eh, al consumir bebidas alcohólicas lo magnificó el problema, ¿no? Un problema chiquitito, entonces en el momento de la depresión alcohólica, entonces comenzó a hablar de ese problema que no era muy grande y comenzó a verle la cosa muy fea, se fue haciendo una película ese problema, entonces en la depresión vio una cuerda por ahí, o ya él tenía pensamiento suicida, se puso la cuerda y se colocó, ¿no? Por eso es importante hacer esta investigación toxicológica. Y por último, jóvenes, la macroidentificación. Toda persona que fallece por un tema de ahorcadura, asfixia por ahorcadura, hay que hacer eh, la necrodactilia, es decir, tomarle las huellas dactilares para investigar su identidad, ¿no? Porque muchas personas que residen en el campo se las encuentra colgadas en los árboles, a veces se los encuentra después de días, en estado total de descomposición, donde los insectos ya han destruido el rostro, no se puede reconocer el cadáver. Entonces, la única forma de identificar es mediante las huellas dactilares, en primer lugar. En segundo lugar, si no se llegara, e incluso las huellas dactilares estuvieran destruidas por los fenómenos de refacción, entonces se puede hacer identificación por la dentadura, uno, y otro por eh, el ADN, los perfiles genéticos del ADN. Bueno, ahora nos vamos a ir a este tema que es la estrangulación.
La estrangulación, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre estrangulación y ahorcadura o ahorcamiento? A ver, Diana, ¿qué piensa? ¿Cuál es la diferencia? ¿O será lo mismo? ¿Qué dice Diana? Diana Belén. No está Diana. Entonces, Puede ser matar, Darinka. ¿Cómo? que estrangulación es como que lo hace la persona, más asfixia puede ser por otro tipo de artefacto. Ya. A ver, Darinka, ¿qué dice? ¿Estará correcto? El estrangulamiento no es más físico, doctor, o se ha realizado con las manos. Sí, puede ser. Puede ser esa una diferencia. Bueno, más o menos hay una idea vaga, pero ya hay algo. Bueno, La diferencia es la intención, doctor. La ahorcadura no es con la intención de matar, en cambio la estrangulación sí, creo. sí, ese es un factor diferencial, pero más que todo, jóvenes, la diferencia va a estar en el mecanismo o el elemento que se utiliza para la ahorcadura. En este caso, vemos que aquí no va a haber un lazo que va a estar sujeto a un punto fijo, es decir, de arriba, no se va a colgar, sino que va a ser la construcción producida en el cuello mediante la aplicación de una fuerza. En este caso, no siempre va a ser un lazo. O sea, puede ser un lazo, pero puede ser también las manos, puede ser el antebrazo, puede ser cualquier otra estructura rígida que se aplica contra el cuello. Por ejemplo, a ver, ¿alguno de ustedes ha practicado o practica artes marciales mixtas? A ver, o puro Doctor, futbolistas ahí en el curso. ¿Ah? yo, pues, ¿Robinho? ¿O quién ha practicado? eh, Darío. Darío. Yo, sí. Ya. Entonces, hay técnicas, ¿no es cierto?, dentro de las artes marciales para aplicar llaves en el cuello para compresión. Sí, Hay una que se llama el mataleón, ¿no es cierto? sí, también puedes hacer triángulos incluso, ¿no? A Con los las piernas. triángulos. Exacto, hay triángulo de pierna, creo, ¿no? Hay triángulo de brazo, eso. Entonces, fíjense, jóvenes, que una persona bien entrenada, este, sí o no, Darío, fácilmente, sin hacer mucho esfuerzo, puede provocar la muerte de otra persona, ¿no? Haciendo correctamente una llave. No se necesita gran fuerza, simplemente aplicar los mecanismos de palanca para comprimir el cuello, ¿no? Darío, ¿a cuánto ha asfixiado por ahí, Darío? A ver. No, no, nadie, nadie. No, pero fuera de lo que fuera un chiste, les digo, la asfixia a veces no necesariamente concluye en muerte, joven. A nosotros de los gimnasios muchas veces nos ha traído personas que al aplicarse o al estar practicando artes marciales han dejado inconsciente a una persona y se asustaron, pensaron que había fallecido, se les había pasado la mano, porque puede darse situaciones de ese tipo, que la persona eh, practicando un arte marcial se puede producir una compresión fuerte del cuello y queda en estado inconsciente, ¿no? Pero en realidad no fallece, lo que produce es una ligera hipoxia transitoria a nivel cerebral, que obviamente pierde el conocimiento, ¿no? Pero en realidad es peligroso porque está así de cerquita de poder fallecer esa persona, ¿no? Entonces, normalmente por eso las personas que practican, los profesores incluso, siempre están asesorados en la parte médica, ¿no? Médicos para saber hasta dónde llegar a comprimir.
el cuello, ¿no? Es así, ¿no, Darío? Uno tiene que saber hasta dónde apretar, ¿no? Con 10 segundos que te pasé ya puedes producir la hipoxia cerebral al paciente, bueno, la persona, ¿no? A Claro, mí por eso es que una persona, con ¿perdón? 5 segundos que me apretaba el cuello ya me tiraba a la lona ya, ¿no? Era, el que sabe hacerlo sí te puede matar fácilmente. Entonces, ¿cuánto se cuenta? ¿3 segundos o 5 segundos se cuenta, creo, ¿no es cierto? El árbitro, en el momento que está comprimiendo. Mm, 10 segundos más o menos, 5 a 10 segundos, depende cómo, si puedes zafarte, porque lo que te noquea principalmente es la compresión de las carótidas. Así que Es, lo ideal es girar el cuello para, aunque sea liberarte un lado, ¿no? exactamente, liberar un lado. Eso es importante porque ustedes saben que tanto por el lado izquierdo porque por el lado derecho hay circulación. Por eso después vamos a hablar también de los ahogados blancos y los ahogados azules, ¿no? Es diferente cuando se comprime el lado derecho que el lado izquierdo. Ya eso tiene que ver con la anatomía, eso vamos a ver. Muy bien, Darío, a ver, vamos a ver una técnica que nos pueda mostrar el lunes. Bueno, entonces, seguimos jóvenes. Entonces, como vemos, la estrangulación es la aplicación de esa fuerza que actúa en el cuello, que no necesariamente va a ser con un lazo, en los luchadores, es las manos, el antebrazo, la pierna, cualquier instrumento puede provocar una compresión en el cuello. La forma homicida en este caso, jóvenes, va a ser la más frecuente, porque es imposible, bueno, no podemos decir de imposibles en la medicina, porque siempre hemos dicho que la medicina no es matemática, pero el 99.99% de los casos no va a ser suicida, pues, ¿no? Porque es, es casi imposible que una persona se apriete, se comprime el cuello con sus propias manos y se quite la vida, ¿no? Porque va a llegar un momento que va a comprimir, que va, que va a quedar sin fuerza y va a dejar de comprimir, por lo tanto va a pasar circulación y la persona no va a poder morir, ¿no? Y esto parece algo gracioso, pero nosotros hemos visto en los centros psiquiátricos, hospitales psiquiátricos en Sucre, donde trabajábamos, donde hicimos nuestras prácticas, veíamos personas que por su mismo problema psiquiátrico que tenían, querían quitarse la vida apretándose el cuello, pero llegaban solo hasta cierto punto y después se soltaban porque perdían fuerza, ¿no? Por eso que la suicida, una suicida, es poco frecuente y la forma accidental también. La etiología de la estrangulación a mano es siempre homicida, ¿no? Y normalmente se va a dar, y esta pregunta yo les hago en este momento jóvenes. ¿Es posible que una persona de 60 kilos pueda quitarle la vida a una persona de 90 kilos, viendo por la masa del cuerpo, por la estatura? Es decir, una persona de 60 kilos y que mide unos 70 de estatura, ¿no? Si el agresor y la víctima mide 90 kilos y mide 1,80. ¿Será posible que le pueda causar la muerte por una asfixia por estrangulación? Sí, puede ser posible, pero ¿Sí? ¿De qué dependería eso? de si la otra persona puede liberarse, ¿no? Obviamente porque el peso le sería un poco más sencillo, ¿no? Pero hay situaciones, por ejemplo, que a pesar de que te golpeen, en el caso de la persona de 60 kilos no lo suelta y puede ser posible, ¿no? Pero como le digo, es más sencillo para la persona de mayor tamaño, mayor peso, liberarse de esa persona. Pero todo depende, ¿no? Del estado, de que si lo suelta o no, a pesar de todo. Ya, entonces en este caso, Darío, la respuesta sería sí y no. ¿No ve?
O sea, Sí, es importante que ustedes sepan ver el planteamiento, cómo se les hace estas preguntas jóvenes, para ver que en medicina hay muchas cosas que no se pueden responder sí, sí o no, no. Hay que responder sí y no. Porque, por ejemplo, la pregunta que yo les hago estaría basada en el punto de decir, si es una persona que en su vida ha dado un golpe o ha entrado a un gimnasio que solamente se ha dedicado a jugar eh, juegos de computadora, pero es decir, no ha hecho ningún tipo de deporte y pesa 60 kilos y mide unos 70, es imposible, pues, ¿no? Que pueda quitarle la vida a una persona de 90 kilos. ¿Por qué? Porque igual la persona de 90 kilos, igual que nunca ha hecho ningún tipo de deporte, por más de que no haya hecho, va a tener la fuerza para liberarse. Pero otra cosa es una persona de 60 kilos, unos 70, aunque sea más bajito que sea unos 60, pero que sepa técnicas de lucha. O sea, para eso la gente practica y estudia las artes marciales. Entonces, ¿de qué sirve de otro modo que sea una persona de 1,80 que pese 80 kilos, ¿no? Y que quiera someter a una persona de 60 kilos, o sea, al revés, pero que no sepa ningún tipo de llave, ningún tipo de técnica, solo quiera apretar el cuello y la otra persona, en este caso la víctima, sí sepa técnicas de defensa personal, sepa cómo liberarse de un ataque en el cuello, ¿no? Por eso es que es importante que, eh, bueno, ustedes creo que todavía no hay ningún papá en el curso, o no sé si habrá, pero uno como padre siempre tiene que tener el cuidado de meterles a sus hijos a cursos de defensa personal, no para golpear a alguien, sino para que se defiendan, ¿no? En caso de que alguien quiera atacar, una persona que sabe la técnica de defensa va a poder liberarse del fuego. Es así, ¿no, Darío? Es decir, que tiene mucho que ver el tener algún conocimiento de artes marciales. Por eso es que la pregunta a eso es sí y no. ¿Puede una persona delgadita, flaquita, poco peso, atacar y causarle la muerte a un grandote si sabe las técnicas? Por sí, eso es que en los juicios orales que nosotros vamos, muchas veces los abogados nos quieren plantear, porque esta pregunta que yo les estoy planteando, nos plantean a nosotros en los juicios orales. Muchas veces cuando se dan los asesinatos, los homicidios, dicen, mire, mi cliente nos cuenta, piensan que este señor delgado, este pobre hombre que ha sufrido en la vida, que no tiene ni para comer, que le muestran la cara pues todo demacrado, ¿no? Parece que le dicen el día antes que no coma desde el juicio. Entonces se lo ve pues todo debilucho, ¿no? Y piensa que este señor ha podido cometer este delito, siendo que la víctima, o la persona que ha fallecido, es una persona gorda de 90 kilos. Entonces, quieren de esa forma convencerle al jurado de algo que podría parecer muy obvio, pero que no es obvio. ¿Y por qué no es obvio? Porque como estamos hablando aquí con Darío y con las personas que conozcan, que no necesariamente necesitan practicar artes marciales, todos los sábados, hoy día va a haber en la peleas en la UFC, ¿no es cierto? Todas las noches hay un boliviano va a concursar, que va a participar esta noche, ¿no? Creo que es el único boliviano que va a participar, que está participando ahorita en la UFC. Y ojo que ese boliviano es primo de un médico egresado de la Gabriel, ¿no? Del doctor Hurtado, ¿no? De esa forma yo me enteré. Así que pero uno no necesita simplemente practicar, solamente practicar, simplemente viendo las artes marciales en la noche, ahí, antesito de dormir o antes de ponerse a estudiar, uno ve qué técnicas la gente emplea, cómo muchas veces uno no necesita tener mucha fuerza para poder realizar ese tipo de actividades. O alguna vez a ustedes, Darío, les dicen sus profesores que
que coman mucho para engordar, para tener más fuerza. Yo practicaba hace tiempo. Mi profesor me decía, practicar más sobre todo la técnica, más que el peso, practicar un buen golpe puede hacer la diferencia más que el peso, Ya, solo practicar la técnica. eso, las técnicas. Muy bien. Entonces, en la clasificación ya avanzando, jóvenes, tenemos la estrangulación a lazo, que es una de las más frecuentes, que como dice su nombre, es simplemente la utilización de algún lazo, puede ser una pañoleta, puede ser una sábana, puede ser una cuerda de zapato. Y aquí también diferenciamos el lazo blando del lazo duro. Y también puede ser un alambre de cobre, un cable eléctrico, cualquiera de esos que se va a comprimir en el cuello y se va a tironear. La estrangulación a mano, como dice su nombre, tiene que ver con la compresión, la asfixia mecánica del cuello con una o ambas manos. Con una, obviamente, puede ser a un niño, ¿no? A un recién nacido, porque a un niño más grande es difícil que se le pueda quitar la vida una sola mano. Entre los niños pequeñitos, a los recién nacidos, se dan en los hospitales, se puede dar esa situación. Y la estrangulación, como hablábamos con Darío ahorita, antebraquial, con el antebrazo, el brazo o el antebrazo, con técnica de lucha. En los casos de estrangulación homicida pueden encontrarse estigmas unguiales. Este es un signo que cuando nos dicen que la compresión y la ahorcadura se han producido por la estrangulación, no es la estrangulación se ha producido con las manos, se van a ver las marcas de las uñas, ¿no? La impronta de las uñas y los dedos que quedan marcados en el cuello. Entonces nosotros tenemos que ver el número, la localización de las lesiones quimóticas, excoriativas, ver si el agresor utilizó ambas manos o utilizó una sola mano, la posición relativa del agresor con respecto a la víctima, si el ataque fue de frente o fue por atrás, un ataque posterior, ver si ha habido, si ha tenido lugar una sola presa o han sido mantenidas hasta la muerte de la víctima, o si la víctima se ha liberado, ¿no? Y ha cambiado de posición. Muchas veces por eso hay signos de lucha. Es muy, es imposible que una persona se deje estrangular y que se queda quietita. Por más terror, por más miedo que le tenga al agresor, su instinto de conservación va a hacer que la persona luche, pelee, ¿no? Y al pelear también le va a infligir lesiones al agresor, le va a arañar en la cara, ¿no? Y el agresor, en su instinto de querer inmovilizar a la víctima, no solamente le va a apretar el cuello, también va a agredirla con golpes de puño, con golpes de pie. En muchos de los casos va a ponerle de espalda y le va a colocar la rodilla sobre el pecho. Y ahí también podemos ver lesiones en la región de la caja torácica, eh, quimosis en la región esternal, puede incluso haber fracturas de costillas. Al igual que en la estrangulación a lazo, es decir, que se puede dar con un lazo blando o un lazo duro, la asociación de una agresión sexual no es rara, por eso es muy importante el estudio de este tipo de casos jóvenes, en muchos de los casos, sobre todo cuando son niños, ah, de personas que fallecen por este tipo de violencia, son niños o si son mujeres, en más del 50% de los casos tiene que ver con un móvil de tipo de agresión sexual. Es más, muchos agresores, cuando después se da con ellos, se los agarra detenidos, la policía los detiene y se hace la autopsia médico-legal, se descubre que el móvil fue sexual, no era que el agresor quería quitarle la vida a la víctima, era a someterla a sus bajos instintos, es decir, a una agresión sexual. Y después ellos confiesan, ¿no?
una vez cuando están dando su declaración, yo no quería matarla, dice, yo lo quería estar con ella, muchas veces son crímenes pasionales, y porque yo estaba enamorado de ella hace mucho tiempo, que incluso varias veces me declaré, quise estar con ella y ella me rechazó, ¿no? Hay situaciones así, tipo dramáticas, las cuales el agresor termina llorando porque él dice que lo único que él quería era tener una relación víctima, pero en el momento del forcejeo se le fue la mano y le quitó la vida. Entonces, aquí vamos a ver este, casos en los cuales vamos a ver lesiones en región genital. Puede ser que veamos desgarros a nivel del himen si la víctima era virgen. Vamos a ver presencia de espermatozoides, PSA en región vaginal. En el examen del cuello vamos a ver los hallazgos consistentes en infiltraciones hemorrágicas en las partes blandas. Podemos ver hematomas, rupturas osteocartilaginosas, lesiones osteocartilaginosas que son más frecuentes que en la horcadura por el tipo de fuerza que se hace los dedos en el momento de presionar el cuello, pueden llegar a fracturar distintos elementos. Sobre todo, el elemento que más vamos a ver es el cartílago tiroides. Y aquí vamos a ver lo que ya habíamos mencionado, el signo o síndrome asfíctico. Con menor frecuencia cuando se aplican las dos manos en las marcas de los pulgares que se encuentran en los lados y la cara anterior del cuello. Y van a haber signos de lucha y signos de defensa. Los problemas médico-legales que vamos a tener que resolver nosotros, jóvenes, va a ser la confirmación de una muerte violenta, ya sea a través de todos los signos que veamos, de heridas, escoriaciones, improntas de las manos, de los dedos, la confirmación de etiología médico-legal, si es homicida, ¿no? La estrangulación a mano solo puede ser homicida, dice. Que no olvidemos también que si la víctima ha podido defenderse arañando al agresor, en las uñas de la víctima pueden quedar células epiteliales del agresor, por lo cual podemos hacer pruebas de ADN. La causa de la muerte, la observación de las lesiones asfícticas y la protección del cuello, la data de la muerte y aproximación puede servir al instructor o a la policía para comprobar las coartadas, la vitalidad de las lesiones, ¿no? Para ver si es ante-mortem o post-mortem. Y en los casos de feminicidio podrían disimularse colocando post-mortem a la víctima para simular una ahorcadura. Es decir, casos en los cuales el agresor le quitó la vida por estrangulación, es decir, por presión del cuello, y luego quiso fingir un suicidio. Le puso una cuerda en el cuello y la colgó en un árbol a la víctima, ¿no? Eso se da en los casos de feminicidio. Y aquí también vamos a tener que ver la necroidentificación, lo mismo en un cadáver en estado de descomposición, ver si hay signos todavía se puede tomar huellas dactilares. Otro tipo de asfixia, jóvenes. Ahora pasamos a ver la asfixia por sofocación. Esta asfixia por sofocación tiene que ver con la compresión o la oclusión de los orificios respiratorios, ya sea en forma manual, ya sea mediante trapos, toallas, vestidos, cualquier elemento que se utilice para, este, para ocluir, para evitar que la persona siga respirando. También se va a dar por compresión externa torácico-abdominal, ¿no? Cuando comprimimos los huesos del tórax, evitando que la persona pueda respirar con facilidad, como normalmente debería hacerlo.
Esto también se puede dar en forma accidental, como el caso que les contaba, el caso del edificio Málaga, el que veíamos que algunas personas habían fallecido por este tipo de compresión abdominal, cuando algo pesado había caído sobre su tórax, comprimiéndole hasta la muerte. Por obstrucción de vías respiratorias, por ejemplo, en los casos de aspiración de cuerpos extraños, alimentos, había hablado de la aspiración, la digestión de coca, bueno, como consumen coca, mocochinchi, bueno, que comen churrasco y están con mucha hambre y hacen este, pasar cantidades o pedazos grandes de carne, obviamente les va a obstruir la vía respiratoria y no les va a permitir respirar aire con facilidad. Y por último, por carencia de aire respirable. Es que una persona no puede respirar porque en el ambiente eh, esto, por ejemplo, los casos de tapiamiento, tapiación, también se llama, eh, que había una, una, ¿se llama esto? Una pena de muerte en algunas culturas, en las cuales eh, se da una especie de encerramiento, cual a la persona condenada la ponían en un ambiente, en un cuarto, donde después de meterla sellaban completamente la puerta, las ventanas, con mezcla, con algún material de construcción que hacía imposible que la persona después pueda respirar. No se quedaba con el poco de oxígeno respirable que había dentro del lugar y eso después le causaba la muerte. Hay culturas donde todavía practican ese tipo de penas de muerte. Okay. Y eso según sus códigos penales. El mecanismo letal de la sofocación va a ser la oclusión de los orificios del cuello, pero en los fluidos respiratorios estamos hablando de la boca, de la nariz. Entonces, este procedimiento de obstrucción de la vía respiratoria puede ser que ocasione la muerte en corto plazo, en poco tiempo, pero pueden haber casos también en que la persona sobreviva a ese ataque. A veces no se produce la muerte inmediatamente. Hay casos en los que existe sobrevida después de, de un caso aparente de muerte y que el agresor, en caso que piense que la persona ha perdido la vida, la abandone y huya del lugar del hecho. Pero cuando llega alguna persona que la auxilia, puede ser todavía que le pida. Ahí es donde se da lo que llamamos muerte aparente, ¿no? Eso vamos a ver más adelante cuando estemos viendo la parte de autopsia. Hay la muerte real y la muerte aparente. Hola, ¿Me escucha, doctor? Sí, doctor. ¿se escucha, doctor? Ya, aquí hay un problema de volumen. Le- Bueno, Su pantalla sí le sale que la batería se está agotando, doctor. ya lo voy a contar.
Muy bien. Entonces, el bloqueo de las vías respiratorias por objetos extraños eh, es muy común en los niños cuando ingieren meten a la boca algún objeto, algún juguete, ¿no? Es por eso que ustedes han visto que en los juguetes hoy en día viene la literatura, ¿no? Viene el escrito donde dice prohibido para niños de menores de 3 años. Hay juguetes, que vienen juguetes de Playmobil, de Lego, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño de menor de 3 años, o algunos dicen prohibido para niños menores de 1 año, ¿no? Hay la inscripción, menores de 1 año, de 1 a 3 años, prohibido para menores de 5 años. Entonces, se da esa situación en la que pueda haber el tema de que una persona eh, se meta esos objetos, ya sea a la nariz o a la boca, para ocasionar la muerte, pero sin la intención. Esas serían las asfixias accidentales. Después tenemos la sofocación por compresión toracoabdominal. Esto se produce en grandes multitudes, donde hay estampidas. Se ha dado en muchos casos de partidos de fútbol, los cuales las personas queriendo salir rapidez de un lugar ante un incendio, ante una pelea, ante algún desastre, han quedado apretadas, ¿no? Y muchas personas han fallecido por compresión, al comprimirse las personas unas contra otras. También se observa en casos de homicidio, ¿no? Y nuevamente hablando aquí con Darío, él puede ver que igual hay técnicas para comprimir el tórax, ¿no es cierto? Para los diferentes tipos de lucha, para comprimir el tórax y dejar fuera de combate a la otra persona. Y estas lesiones que se producen en los estadios de fútbol ha hecho que, por esa razón, si ustedes sabían, el estadio Maracaná, el año 1950, cuando fue inaugurado para contener 200.000 personas. En su momento fue declarado el estadio más grande del mundo, pero debido a hechos que ocurrieron en otros países en los cuales el meter a tantas personas en un mismo lugar se vio que era muy peligroso. Fueron casos que después les voy a mostrar, los cuales se produce la muerte de muchas personas. Eh, Han limitado el número de personas en los diferentes lugares. Por ejemplo, ahora creo que el límite del Maracaná ha bajado de 200.000 personas que era antes, ahora es 120.000 personas. No pueden entrar más personas. Por más que digan que cómo es posible si en el año 1950 eh, podían entrar 200.000 personas, porque ahora tienen que entrar la mitad, precisamente debido a esas medidas de seguridad, que es muy peligroso meter tantas personas, ¿verdad? Por ese riesgo de aplastamiento, puedan causar la muerte. Y por último, la sofocación por carencia de aire respirable. Este tipo de sofocación acontece como resultado de una o varias personas quedan atrapadas en espacios reducidos o bien en casa, donde se agota el oxígeno. Y en estos casos puede ser también la muerte accidental, un homicidio. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí, una actividad que tenemos que cumplir. Y yo pienso, miren, lo que viene es sumersión, tanatología y autopsia. Entonces, yo creo que da para concluir.
la siguiente clase. Vamos a hacer todo lo posible. Si empezamos temprano, a las 6:20, hasta las 9 podemos terminar. Ya, entonces, por lo que vamos a quedar aquí, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. A ver, preguntas. Disculpe, doctor, una pregunta con respecto a las notas del examen. ¿Nos lo daría el lunes o Sí, sí, el lunes la voy a publicar en el grupo. ¿Ya? ya, doctor? Muchas gracias. Bueno, listo, jóvenes. No le digo que descansen todo el tiempo, pero es necesario que estudien, ya, porque el examen es de todo lo avanzado, tanto el primer como el segundo parcial. Así que tienen que estudiar aplicando lo que ya les dije. Yo creo que ya están aplicando, ¿no? El método de los 21 días. Si bien ya les dije que tal vez no les va a servir mucho para este examen, pero para ya todos sus exámenes de este año sí les va a servir. Acostumbrar a su mente a leer por lo menos 3 horas cada día. Bien, bueno, entonces que tengan un buen fin de semana, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Hasta luego, doctor, igualmente. Hasta luego, doctor. Pronto, Diego, ¿ha podido ver, no, la asistencia? Sí, doctor, ya lo saqué de escrito. Ya, listo. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Vamos a